Voy a comenzar con Gordon Allport, teórico perteneciente a teoría de los rasgos, junto con Raymond Cattell. Y pues lo primero que hay que mencionar de este teórico es que fue uno de los pocos que trabajó con la personalidad sana, ¿sí? Con el desarrollo de la personalidad sana, en lugar de buscar problemas o conflictos a trastornos de la personalidad. Alport decía que la mayoría de personas que de alguna manera están psicológicamente enfermas tenían una especie de desequilibrio emocional. Hacía referencia a ese tipo de personas que se quejaban constantemente, que frente a una vicisitud tiraban la toalla, que se molestaban por cosas nimias, ¿sí? Sin mucha relevancia. Y posteriormente también comentaba que las personas sanas tienen, no necesariamente, a diferencia de Abraham Maslow, por ejemplo, ellos tratan de comparar las teorías, no necesariamente tienen que tener intenciones o deseos de mejorar, ¿sí? Esto va a tener que ver con el tema de la autonomía funcional, pero eso lo voy a mencionar después. Primero es necesario pues que Alpo describía la personalidad como un sistema dinámico, ¿sí? Él había desarrollado muchas definiciones para la personalidad, pero entre las principales está que es un desarrollo psicosocial, ¿sí? Dinámico y que se construye a través del paso del tiempo, constantemente. El individuo nunca deja de moldear su personalidad. Entonces él diseñó varios conceptos acerca de los tipos de rasgos. Él mencionó lo que son las características comunes. Cuando él hace referencia a las características comunes, se refería a las necesidades innatas del individuo. Por ejemplo, el proceso de comer, de beber y dormir. Él decía que estas eran características comunes que, pues, independientemente de la forma de ser, todos cumplíamos. Pero a su vez, dentro de este proceso de características, él desarrolló una teoría de rasgos personales, ¿sí? Que hacía referencia a características innatas que describían al individuo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre los rasgos personales y las características comunes? Que los rasgos personales eh, iría mayormente la asociación que él describía con la carga genética, ¿no? Hablando pues específicamente del temperamento, por ejemplo, ¿sí? De la inclinación a ciertas adicciones, ¿sí? En cambio, cuando él hace referencia a los rasgos fundamentales, son rasgos eh, que primero son inusuales, que no todos los individuos los tienen, y segundo, que son muy propios de él o de ella. Por ejemplo, él hacía referencia al Quijote, ¿sí? Él relacionaba el Quijote con un rasgo fundamental, que es quijotesco, el Marqués de Sade como un sádico, y que esas características solo podían pertenecer a los rasgos fundamentales. Luego desarrolla rasgos primarios y rasgos secundarios. En los rasgos primarios va a tener que ver con el proceso
de desarrollo evolutivo del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona está en un determinado contexto, tiene que cumplir una serie de normas basadas en un proceso ético-moral, tiene que pasar por una escuela, por ejemplo, ¿sí? Tiene que, si la persona es católica, tiene que pasar por la realización del bautizo, la primera comunión, ¿sí? Eso va a formar parte de los rasgos primarios. Tiene que ver con el proceso contextual y sociocultural que está viviendo el individuo. Cuando hablamos de rasgos secundarios, quiere decir que esto se va a relacionar con los gustos, con las características que en parte describen al individuo, pero no lo definen. ¿Por qué no lo definen? Porque él dice que estos rasgos pueden cambiar, al igual que los rasgos motivacionales, porque el individuo puede tener en este momento una motivación de, por ejemplo, qué sé yo, quedar en un trabajo y posteriormente cuando la persona llega a quedar en el trabajo, tiene otra motivación, que es, qué sé yo, lograr cierto puesto o lograr cierto estatus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, igual que los gustos, ¿sí? Que es un proceso también de socialización en el que muchas veces descubrimos cosas que no sabíamos que nos gustaban por precisamente desconocimiento, es ya un tema pues netamente dinámico, ¿de acuerdo? Posterior a ello vendrían los rasgos motivadores que él separó en esta parte la motivación de la tendencia. ¿Qué quiere decir? Tanto la motivación como la tendencia forman parte de los rasgos motivadores, pero la diferencia va a ser que la motivación va a venir, va a estar más relacionado con la cotidianidad mientras que la tendencia va a estar más ligado con el efecto de proceso colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, cuando una persona está motivada a comer un plato en específico, ¿sí? Esto sería parte de la tendencia, porque tiene que ver con los gustos o que esa persona probablemente a través de un medio de comunicación vio ese plato y le provocó de una manera inconsciente, ¿sí? Pero realmente el rasgo motivador va a ser que la persona tiene hambre y quiere saciar su necesidad. Posteriormente vendría lo que es el propium, lo ligué junto con los rasgos motivadores porque también va orientado a los gustos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de los rasgos secundarios, el propium va a tener que ver con las habilidades y destrezas que pueda desarrollar el individuo particulares en él. Por ejemplo, la afición por tocar algún instrumento, por aprender un idioma, por deseos de desarrollarse, ¿sí? De actualizarse, de elegir una carrera. Cambio el secundario, cuando hablamos de rasgos secundarios, tiene que ver más con que esa persona le gusta determinado tipo de música, ¿sí? Y posteriormente, también acá recordando los rasgos primarios, también tiene que ver con características fenotípicas, ¿sí? Que algunas personas son bajitas, que algunas personas son un poco más gorditas o altas. Eso también va a tener que ver con los rasgos primarios. Posterior a ello, no quise agregar la teoría de la autonomía porque es bastante contradictoria, puesto que él hace inferencia en que antes de conocer los procesos inconscientes, debemos ser capaces de identificar
los procesos manifiestos, ¿sí? Y que a su vez en ese proceso de autodesarrollo el individuo no necesitaba un motivo para desarrollar una conducta. Él decía que podía desarrollarla simplemente porque le nacía, porque venía del yo, pero a la vez ese proceso del yo se relaciona con el inconsciente. Entonces es contradictorio porque él quería de alguna manera tratar de dejar de un lado el proceso inconsciente, pero sin querer era inevitable incluirlo en su proceso de desarrollo de la personalidad, porque por supuesto el proceso dinámico no necesariamente va a ser un proceso consciente. A veces nosotros sufrimos cambios y no nos percatamos hasta un determinado momento. ¿De acuerdo? Precisamente entonces, solo al momento de la evaluación, solo iría a esta parte que estoy explicando. Y recuerden que cualquier duda, ustedes pueden escribirme, pueden comentar el video. Estaré presentando los próximos teóricos también a través de esta modalidad. El próximo teórico sobre el que voy a hablar sería Hans Heinze. Muchas gracias.